Al menos 1.240 mujeres fueron asesinadas en la Argentina en los últimos 5 años, lo que nos da un promedio de 250 femicidios por año. Según las últimas estadísticas, durante lo que va del 2020 fueron 162 las mujeres asesinadas en la Argentina, lo que nos arroja además un promedio de un femicidio cada 27 horas. Misiones no escapa de este grave contexto e incluso se ubica entre las provincias con mayor cantidad de femicidios del país. Sin ir más lejos, en lo que va del año ya se han registrado 5 casos en la provincia de Misiones. Pero detrás de estas alarmantes cifras hay víctimas con nombres y apellidos. Hay hijos que quedaron sin sus madres y hay familias enteras completamente destruidas por el dolor y la impotencia, y muchas de ellas batallando durante años con sed de justicia. Una de ellas es Ingrid Lorena Basabés, un caso histórico registrado en la provincia de Misiones que hoy decidimos volver a contarte en Archivo Criminal para graficar la peor cara de la violencia machista y para reiterar el pedido de ni una menos. Lorena Basabés tenía 24 años y estaba embarazada de 8 meses cuando a mediados de abril del 2001 desapareció de su casa en el barrio San Jorge, lugar en el cual convivía junto a su pareja en ese momento, el policía César Javier Castillo. Justamente el 18 de ese mes, el policía César Javier Castillo se presentó en la comisaría octava de Posadas para radicar una exposición policial en la cual dejó asentado que su pareja se había ido de la casa después de una discusión que mantuvieron. A la familia de Lorena esta versión le pareció extraña desde el comienzo, pero Castillo insistía en que la muchacha se había ido de la casa por voluntad propia. Sin embargo, con el paso de los días y en medio de las insistencias de parte de la familia, el hombre comenzaba a dejar pistas en el camino que presagiaban lo peor. Y es que en medio de las tantas preguntas que la madre de Lorena Basabés le hacía al policía Castillo, el uniformado en algunas de esas ocasiones dejó entrever la posibilidad de que no le interesaba la situación porque sabía que su hijo ya estaba muerto, algo bastante particular y extraño dadas las circunstancias en las que estaba atravesando la familia. Eso llamó poderosamente la atención de la familia, pero los días continuaron transcurriendo y la muchacha seguía sin aparecer. Todo cambió el 4 de mayo de 2001, cuando 2 pescadores que navegaban por el arroyo Yabebirí se toparon con una escena que muy difícilmente podrán olvidar. Fue en una zona conocida como Paraje La Pilincha, donde los pescadores se toparon con los restos de un cadáver que estaba atado a una máquina de escribir. Máquina de escribir que todavía tenía escrito los números de su inventario, y eso fue una de las claves para poder reconstruir todo lo que había sucedido. Dado el estado de descomposición que presentaba el cadáver producto del paso del tiempo y el accionar de los peces del arroyo, la identificación del cadáver fue prácticamente imposible en ese momento, pero lo que terminó de ayudar fue el hallazgo de los restos de una vestimenta que presentaba el cuerpo. Fue así que al día siguiente los diarios misioneros informaron sobre el hallazgo del cuerpo y en las noticias describieron que el cuerpo aún vestía restos de un jogging de color gris y de una remera color bordó con el cuello verde. Esa descripción terminó siendo clave también para el caso, ya que la madre de Lorena Basabés, al leer los diarios, se acercó a la comisaría tercera de Posadas para exponer que ese cuerpo posiblemente podría tratarse de los restos de su hija, quien llevaba ya casi 3 semanas como desaparecida. A partir de ahí la investigación empezó a dar pasos contundentes. La primera medida que fue ordenada por la justicia fue esclarecer el origen de esa máquina de escribir hallada junto al cuerpo, y gracias a los números de inventario que todavía registraba la máquina, pudieron establecer que ese objeto en realidad pertenecía a la jefatura de policía y que tendría que estar en el destacamento del barrio Aeroclub, dependencia en la cual el policía César Javier Castillo prestaba servicios. A partir de ese indicio, el policía César Javier Castillo quedó detenido preventivamente, pero las peores sospechas se terminaron de confirmar al día siguiente, el 6 de mayo, cuando la madre de Lorena Basabés pudo reconocer el cuerpo a partir de la faltante de una pieza molar en la dentadura del cuerpo encontrado. Además, una madrina de confirmación de Lorena Basabés también observó el cuerpo y reconoció que las prendas que ella vestía en ese momento eran las prendas que ella le había regalado en una ocasión anterior. En la continuidad de la investigación, la justicia y los investigadores continuaron recolectando elementos de contundencia contra el policía César Javier Castillo,
como por ejemplo a partir de la realización de un allanamiento en la casa del barrio San Jorge, los investigadores pudieron incautar un rollo de alambre de idénticas características a las que presentaba el cuerpo atado a la máquina de escribir en el arroyo Yabebirí. Pero lo que terminó de reconstruir todo lo sucedido fue la incautación de unos cassettes con las grabaciones de las cámaras de seguridad del peaje de Santa Ana, las cuales captaron al Volkswagen Gazelle de Castillo pasar por el lugar. Los videos demostraron que el Volkswagen Gazelle de Castillo pasó por el peaje con rumbo hacia el arroyo Yabebirí el 17 de abril a las 2:18 de la madrugada y que volvió con rumbo hacia Posadas a las 3:12 de esa misma madrugada. Se estima que fue en ese viaje en el cual Castillo llevaba el cuerpo de su pareja para luego arrojarla al arroyo Yabebirí. Más tarde también se supo que la víctima había sido arrojada al arroyo aún con vida, ya que el examen de autopsia estableció que la causa de muerte se debió a una asfixia por sumersión, y esto se pudo comprobar ya que a pesar del estado de descomposición que presentaba el cadáver, los médicos forenses que analizaron el cuerpo pudieron encontrar restos de agua en los tejidos pulmonares. Con el gran caudal de pruebas en su contra, la justicia avanzó rápidamente en el caso y mediante las testimoniales recolectadas se pudo reconstruir que Lorena y el policía Castillo llevaban aproximadamente 2 años en pareja y que incluso la joven ya había estado embarazada en una ocasión anterior, embarazo que lo perdió de manera misteriosa a los 4 meses de gestación y nunca quedó del todo claro. Mediante el aporte de familiares y conocidos de la víctima se pudo establecer también que Castillo durante mucho tiempo manifestó que no quería ser padre, y también se supo que Lorena Bassabés era constantemente víctima de malos tratos y de amenazas por parte de los padres. La causa avanzó normalmente, pero todo cambió en forma drástica el 16 de julio del año 2003, cuando el policía César Javier Castillo logró escaparse de la celda en la comisaría tercera, en la cual estaba alojado a la espera de ser trasladado a la unidad penal 1 de Loreto. De la fuga también participaron otros 3 internos que compartían celda con Castillo, todos ellos detenidos por hechos aberrantes, la mayoría por homicidios. Lo que se estima, de acuerdo a la reconstrucción realizada, es que los fugitivos pudieron limar los barrotes de su celda y luego escapar de la comisaría saltando el muro trasero de la dependencia que hoy se ubica sobre la avenida Uruguay. La situación generó indignación, temor y alarma en toda la sociedad posadeña debido a la peligrosidad que representaban los fugitivos, teniendo en cuenta los aberrantes homicidios que habían cometido. Sin embargo, los días siguieron pasando y tan solo uno de ellos pudo ser recapturado en ese momento. Castillo, en tanto, logró permanecer en condición de prófugo durante más de 2 años, hasta que el 7 de febrero de 2006 su nombre volvió a aparecer en las crónicas policiales de El Territorio. Es que ese día se informó que el policía Castillo había sido detenido en la localidad de Campo Bom, en Porto Alegre, Brasil, donde se encontraba en carácter de indocumentado y trabajando en una fábrica de zapatos, según las informaciones recolectadas. En un principio se informó que el hombre había sido capturado en medio de una redada policial brasileña. Sin embargo, con el correr de los días se supo que en realidad el hombre había sido delatado por sus vecinos, quienes lo confundieron con Horacio Potrillo Maidana, uno de los integrantes de la temible banda que secuestró al joven correntino Christian Scherer y por el cual se ofrecía una recompensa de 200.000 pesos por aquel entonces. Después de ello, las autoridades brasileñas decidieron expulsar del país a Castillo por estar indocumentado, y eso evitó el largo proceso de extradición que iba a significar el trámite. De esta forma, el policía fue traído hasta la frontera de Paso de los Libres, en Corrientes, donde fue entregado a una comisión de la Gendarmería Nacional Argentina, que lo trasladó nuevamente hacia Posadas. Nuevamente detenido, acorralado por las pruebas y con el objetivo de evitar la exposición pública, el policía Castillo decidió admitir su culpabilidad en un juicio abreviado y de esa forma fue condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el modo y aborto en concurso real. Fue en esa misma instancia que Castillo también aseguró que cuando se escapó de la comisaría tercera había pagado aproximadamente 6.000 pesos al jefe de esa dependencia para poder fugarse, situación que también requirió la apertura de una causa de investigación formal. Tras su condena, Castillo fue trasladado a la Unidad Penal 1 de Loreto, donde hasta hoy continúa detenido y donde desde el año 2014 se desempeña en el sector de panadería. Según el cómputo de pena, su condena se agotaría recién en el año 2048. Sin embargo, para el año 2023, el hombre ya estaría en condiciones de solicitar el beneficio de la libertad condicional, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos establecidos.
Uno de los últimos informes penitenciarios a los cuales el territorio tuvo acceso indica que Castillo posee un buen comportamiento dentro del penal. Sin embargo, en los mismos exámenes surge que el interno minimiza los daños causados, tiene rasgos egocéntricos y no manifiesta sentimientos de culpa. Línea 144. Atención a víctimas de violencia de género. Gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.